cosa. Y he estado pensando mucho acerca de toda esta clase. Justo acabamos de terminar 10 clases del hoyo, que ha sido, es difícil. No sé cómo ustedes lo han experimentado, pero típicamente cuando yo enseño, las cosas que salen de mi boca también son cosas que ahora mismo estoy practicando. No solamente es como, esto es lo que sigue de hacer en el ACI, ¿cómo es que lo practico? Así que esto se convierte en mi práctica viva cuando estoy enseñando. Y el curso que sigue a continuación, el ACI 15, se llama el arte de interpretación. Vamos a aprender a cómo interpretar lo que el Buda realmente quiso decir. Y eso viene durante los últimos años. Malo no es la palabra, sino que es difícil porque luego nos tenemos que obligar a mirar todas las formas en que de repente tratas a ti mismo y a los demás. Y no es porque seamos malas personas, simplemente es que de repente empiezas a precisamente a ver todos estos blips en nuestra mente, todos estos parpadeos en nuestra mente. Y esas son las cosas que hemos intentado transformar. Es lo que nos está deteniendo de servir a los demás y lo que nos detiene también de realmente poder ver los éxitos que deseamos tanto en el mundo como en nosotros. Y luego también, por supuesto, aquellos que son mucho más grandes en la parte espiritual. La siguiente clase inicia que si simplemente les doy a ustedes la promoción de ACI 15 y luego ya les digo adiós y terminamos la clase rápido. Creo que vamos a iniciar en el mes de septiembre, el 4 de septiembre. No solamente es acerca de... disculpen, está entrando lluvia por la ventana. The beauty of having a cat door. La belleza de tener precisamente ahora sí una puerta para gato. El viento está soplando y está entrando la lluvia por ahí. No solamente es acerca de cómo interpretas lo que el Buda realmente quiso decir, que sí, por supuesto, es sumamente importante. Pero luego esto se convierte en el arte de interpretar qué es lo que tu maestro realmente quiere decir. ¿Qué es lo que tu maestro quiere decir cuando te lo dijo? ¿Están siendo ya de manera literal o de manera figurativa? And that's a really, it becomes a very Y se convierte high skill. en una habilidad muy, muy elevada. El poder escuchar lo que el maestro ha dicho para poder comprenderlo. ¿Realmente me estaban diciendo el hacer eso? ¿O simplemente estaban siendo figurativos? ¿O estaban intentando decirme alguna otra cosa? Como decían una cosa, pero realmente querían decir otra. Muy diferente. ¿Y qué significa incluso el hacer esa pregunta? Because most of the time, La mayoría del tiempo, yo diría más bien muchas veces, están intentando que pienses a través de las cosas. Están haciendo que tú desarrolles esa habilidad por ti mismo. Porque al final del día, las enseñanzas
Son simplemente They are sounds that sonidos. come out of the Son teacher's, sonidos que a vienen teacher's mouth. precisamente de Those las teachings bocas de have los emptiness, maestros. Esas right? enseñanzas Because tienen someone can vacuidad, listen to them and be like, porque alguien "That's las the puede most escuchar y interesting pueden thing decir, ever, esa es man." la cosa más Or profunda que me han dicho. O people could be like, las personas pueden ser como, "That's kind of eso es dumb," algo como que medio right? tonto. You know, Ya sabes, it really depends on the seed that realmente you have depende de las semillas que to tú tengas listen, to para poder understand, to escuchar y comprender embody them. y poder precisamente personificarlas. Because all that the enlightened beings can Porque do todos for los us is seres teach, iluminados lo que pueden hacer es enseñarnos. right? Eso And es lo your que pueden hacer teacher por nosotros. Y tu maestro is supposed to be, as your seeds se get supone better que and better, debe is ser supposed to be the representative el of Buddha representante for you, del Buda para ti. right? And so how do you Entonces, interpret ¿cómo es que the message? interpretas Like, el how do you interpret the mensaje? messages? ¿Cómo es que interpretas esos Like, mensajes? what is that ¿De message qué in the bottle, maneras right? That está message ese mensaje en la botella? put into a bottle, Ese thrown overboard, mensaje que fue floated in the puesto ocean, and precisamente then dentro de una arrived at your botella y beach. ahora sí, flotado por todo el océano, ya ha llegado precisamente What are those frente a messages? tu And then how do playa. you interpret what they ¿Cuáles son mean? esos What did they mensajes y really cómo mean los when they said interpretas? those ¿Qué things? realmente significa cuando lo And dijeron? I've had people say to He me, tenido "Yeah, but personas you que told han me to dicho, do that." sí, pero tú And me I has said, dicho que hiciera eso. Y les he dicho, and I kind of just looked at them like, nada más "Really? los miro y les Is digo, that ¿de really what I veras? said?" ¿Es realmente lo que dije? You know. And how do we develop that ¿Cómo es skill? que And nosotros that's why that's also desarrollamos esa ACI habilidad? 15. Y por eso es que también hay un ACI In a 15. way, it's about De esa how to manera, relate with a es como teacher, nos relacionamos how con to el relate maestro. with, ¿Cómo nos relacionamos? because that's the final course. Porque ese es el curso final. There's 3 Bueno, review courses, but hay that's the 3 final cursos content de course. repaso, pero ese es el último Then you curso de have contenido. basically the whole Lo outline of the sutra básicamente ya path, tenemos todo ese recorrido which de is then este camino de preparing you sutra, que for, es prepararte for the Diamond Way path. para el camino del diamante. Right? So it's not a coincidence No es una that coincidencia these last couple courses que estos últimos cursos, they're fighting, sorry. disculpen, se están peleando. The last 3 courses are actually the last Que los 6 últimos courses 3 have been very cursos, difficult. o más bien los últimos Shantideva 6 was últimos fueron muy all about, difíciles. Shantideva guide to a bodhisattva's nos way of life. hablaba de la guía But del really, it was modo all de about vida de un mindfulness. bodhisattva, pero realmente era todo acerca de la vacuidad. And then ACI 13 was Y luego el about ACI how to 13 era think, acerca de cómo pensar, how to use that cómo thing utilizamos eso entre between your ears, nuestros oídos so you can understand, para like, que puedas comprender what is it that you qué believe es en lo que tú crees, that's not true. que no es What are verdad. those belief systems? ¿Cuáles son esos It's not sistemas de about what other creencias? people say. No es acerca de lo que las otras personas digan. Anyone that comes to me is like, Cualquiera que someone said viene a blah, blah, mí blah, me blah, dice, blah. I'm alguien like, me I dijo don't que bla, care. bla, 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 y yo digo, no me importa. I don't care what they say. No me importa lo que hayan Like, dicho. what's going on for you ¿Qué es lo que está because of sucediendo, the pero thing that you para thought ti? you heard, Porque eso que pensaste que right? And escuchaste. what belief systems ¿Y cuál are sistema de what belief creencias systems are in play? están en juego? Like, what's going on ¿Qué between es lo que your sucede ears? entre The thoughts tus that you oídos, have esos about pensamientos que tienes somebody else. acerca de alguien más? Maybe there's Quizás some illogicalness to hay that, algo ilógico también en eso. right? So learning how to think Entonces, clearly, al aprender a pensar con claridad, and not about other no people, acerca de otras but about personas, yourself, sino acerca de ti about your mismo, understanding of acerca the de tu world, entendimiento del mundo, your understanding of tu the emptiness entendimiento and de la karma. vacuidad y del karma. Like, where are you blocked? ¿De dónde Where estás is bloqueado? the light not ¿Dónde shining está inside of you? precisamente donde no Why do you está think esa things luz have to be brillando? this ¿Por way qué to be piensas que happy? las cosas tienen que ser de esa manera para que tú puedas Right? ser feliz? Because they equally could be other ways, Porque pueden ser igualmente de and you could otras be happy formas. too. Y también podrías ser feliz.
Porque la felicidad no viene precisamente donde tú pensaste que viene la felicidad. Y luego vamos a ACI 14, que justo hemos terminado, y luego es como que, oh, hagamos un curso ligero después del ACI 13. Esto fue ligero, ¿verdad? No fue tan difícil. Pero es todo lo contrario. Ahora es que ahora tienes que pensar, tienes que salir al mundo. Como el ACI 13 es un estudio privado haciendo lógica, pensar en qué es lo que sucede. Pero el ACI 14 dice, bueno, ahora vamos a ir a vivirlo y vamos a hacer uso de esa lógica y vamos a probarnos precisamente en cada momento. Y después te darás cuenta que tus exámenes las estás reprobando. Y luego se pone un poco deprimente. Por un poco. No que repruebas, sino es todo lo contrario. Realmente estás teniendo éxito. Estás teniendo éxitos porque ahora ya estás viendo las maneras en las que tu lógica está contraproduciéndose, cómo tu comportamiento se está contrapunteando. Pensaste que esa manera era lo correcto, pero cuando piensas en eso, piensas en otra forma. Eso quiere decir las semillas, lo que significa las buenas semillas. Es por eso que ACI 14 es tan difícil. Y luego el ACI 15 dice, no, está bien, vamos a hacer uso de todo eso y cómo es que nos relacionamos con el maestro. ¿Y quién es quien nos enseña qué? ¿Cómo es que recibimos las instrucciones? ¿Cómo las interpretamos? ¿Cómo es que sembramos las semillas para poder escuchar esas instrucciones que traen esos precisamente mensajes secretos dentro de una botella? ¿Cómo hacemos todo eso? Y luego, ¿cómo lo hacemos de una manera precisa para no tener malinterpretaciones? Y si tendrás precisamente malinterpretaciones con tu maestro, despreocúpate por ello. De aquí es de lo que se trata. Y luego esa relación con tu maestro es lo que te lleva precisamente a las prácticas del camino del diamante. Eso es lo que necesitas. Necesitas a alguien quien te puede llevar y guiar. Y tiene que ser precisamente del tamaño perfecto. Porque estás abriendo tu más, precisamente, tu estado espiritual más preciado. Y tiene que estar eso encajando con ello. Y te tienen que conocer. Y tú los tienes que conocer a ellos. Y luego, ¿cómo es que desarrollas esa relación? ¿Cómo es que la desarrollas? Porque ellos son quienes te enseñan todas las cosas que necesitas saber para que te puedas transformar y transformar tu mundo. Así que fuimos a través de varios Lojongs durante este curso. Asumo, desde que ustedes aún siguen aquí, asumo que algunos de ellos resuenan más que otros. Quizás tuviste tu línea favorita, quizás tuviste una porción de sabiduría. Hoy no vamos a repasarlas de una manera directa. Ustedes pueden hacer eso por sí mismos. Por eso es que tenemos las grabaciones. Por eso es que debes de tomar notas. La pedagogía dice que debo de revisarlo y repasarlo. Pero estoy más inclinado en dejárselo a ustedes. Que lo repasen entre ustedes. Hagan grupos de estudio. Quizás ya existen grupos de estudio que hacen tareas juntos. Todos los viernes hay un grupo con el que yo
me reúno y hacemos tareas juntos. What did the teacher say? What did ¿Qué they es lo que mean dijo el there? What is maestro? ¿Qué going quieren on? decir? ¿Qué es You lo que know, está sucediendo? work it out with yourselves. Teach it to someone Trabájalo con else. You know, ustedes mismos, looks enséñenselo like a you alguien might be más. teaching it to someone else. Quizás ya se lo están enseñando a I saw alguien. your Instagram post this morning. Vi su Instagram esta mañana de su anfitrión. Teach it to someone else. Enséñaselo a alguien más. Actually, I think it was more like 2:30 De hecho, in the morning. I woke creo up que and era como las realized, 2:30 de la let's mañana look at cuando me let's look at desperté. Instagram because Y that's the dije, smart vamos thing a ver el Instagram, to fall back asleep. porque esa es la cosa más inteligente para poder regresar a dormir rápido. But yeah, work with each other. Pero You sí need trabajen each el other. uno con el otro, se And necesitan I'm unos not a being otros. I'm not just being flippant Y no because I want to be simplemente funny. estoy diciendo esto. You know, you need to have each other to learn from each Necesitas other. tenerte uno al otro para Like, poder what aprender does así they uno con really el say otro. there? I ¿Y heard qué es lo this. que Oh, dicen I ahí heard realmente? that. Ah, yo escuché esto. Ah, no, yo escuché Well, we esto heard otro. different things. What's the Bueno, right thing? escuchamos cosas distintas. Entonces, ¿qué es lo Marina. correcto? Marina, What's the right thing? ¿cuál The es lo thing you heard correcto? or the thing ¿Eso que Sandra tú heard? escuchaste o lo They're que both escuchó right, Sandra? Ambas tienen razón. you know, or they're both wrong. I O don't know. ambas están equivocadas. But so the ideas La are idea son, like the truth will come out la verdad saldrá in discussion with other people. en discusión con otras personas. They say that the truth Dicen que la verdad is greater than a lie. es más grande que una And eventually mentira. the truth Y comes out, eventualmente sale la right? verdad. And that's why we need to work Por with eso each es que other necesitamos trabajar el uno con el otro to figure that out. para poder darnos cuenta. Because the deeper you get into Porque entre this, más profundo the less vayas, obvious things become, es the que more las cosas menos obvias straightforward. serán y serán más directas. Así serán las cosas. Because you're dealing with your Porque own estás ahora karmic, sí tratando you're dealing con with your own tus karmic propias propensities, patterns, propensidades kármicas, patrones configurations, y configuraciones. right? Do you ever try to use somebody ¿Alguna vez has else's tratado Macintosh? hacer Go to someone's la Mac Macintosh and de try alguien? to Entra a use la it. Mac de alguien e They intenta have it, usarla. all the shortcuts are configured for Tienen them. todos los caminos Like I go to cortos someone else's configurados para computer ellos. Si and I voy have a to la computadora remember de what alguien are y the debo de standard things recordar because cuál es el I create estándar de all of esto, porque these yo creo unique todos estos, shortcuts on my computer to do ahora what I want it to sí, do. caminos cortos en mi computadora Right? para And then I do hacerla que those haga lo things que and yo then quiero. some weird Hago behavior esas happens and cosas I'm y like, luego algún tipo de what's going on comportamiento here? curioso sucede y And digo, then ah, someone goes to my caray. computer and they Alguien do the entra a mi same thing and they're like, computadora y hace the lo mismo computer y doesn't digo, behave the same. ajá, mi computadora no se está comportando And that's como esa fine. manera That's y eso está perfect. bien y es perfecto. Right? Your behavior, Tu your karma, comportamiento, tu karma, your unique needs are unique to you. tus necesidades propias The y buttons únicas that you son push to create certain tuyas. experiences will be in different Ahora orders sí que to el other karma que ones, tú to someone else's pusiste button. para hacer ese karma será distinto para alguien Right? So más. then it becomes Entonces, who's right, who's pues, ¿quién wrong. tiene razón? ¿Quién está Not, equivocado? that's not the question. Esa no es la pregunta. Well, never was the question. Esa nunca fue la pregunta. What are those uniquenesses ¿Cuáles for son yourself? esas cosas particulares And how para does the ti? practice work for you? ¿Y cómo es que la práctica funciona para ti? Like what gets your prana moving in a ¿Qué es certain lo que way? mueve tu prana What en gets you cierta manera? into a deep meditation? ¿Qué es lo que te lleva a ti a una When is the meditación best time for profunda? ¿Cuál es el mejor meditation? tiempo para la meditación para ti? First thing in the morning? ¿Es la primera cosa en la Is mañana? it at sunset? ¿O es al Is it, atardecer? in the middle of the night? ¿O a la medianoche? So there's a description, not Hay a una prescription. descripción, no una prescripción. Okay. And so then you need to find that out. Entonces debes de encontrar eso What por works ti for you, mismo. what doesn't. Lo que funciona para ti y lo que no funciona. Like just because we said it in Simplemente class, porque does hemos it dicho work en for you? clase que a ti How no does te it? funciona, Yes, there entonces are standard sí, things that hay seem to work cosas this way. estándares que siempre parecen ser que funcionan de esta manera. But what
Pero ¿cuáles son tus obstáculos y tus purificaciones van a ser distintas para alguien más? Y esto será un distinto proceso en un diferente tiempo, en diferentes emociones o diferentes miedos que van a surgir. Simplemente toma tiempo y serán totalmente singulares y particulares para ti. Y será quizás muy en particular difícil para ti o no. Pero esta particularidad no tiene mucho que ver en las cosas para purificarse, porque así es que se necesitan unos a los otros. Y eso es lo que les estoy pidiendo que hagan sus tareas, que estudien juntos. Necesitan a estos ley lamas. Les llamamos precisamente los lamas en puntos cruciales. No son sus lamas directos, son las personas con las que acudes y que te conocen muy bien. Y no tienen que ser unos practicantes elevados en el sentido de que han estado ahí alrededor de 30 años. Tú, ahora sí, tu compañero de Dharma puede ser precisamente tu ley lama. Dices, no puedo suceder que esto pasó en la clase y lo bla, 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 bla. Y empiezan a discutir y decir, y no sé cómo vas a nacer esos ruidos traductores. La persona, precisamente, con la que estás quejándote, tienes derecho a quejarte. Nosotros nos permitimos 8 minutos. ¿Puedo ahora sí quejarme durante 8 minutos? Ya después de 8 minutos, no, ya no ayuda. ¿Ya terminaste? No, aún no he terminado. Vamos a darle a estos 5 minutos más. Pero necesitamos expresarlo. Y necesitamos encontrar esas relaciones, esas personas que nos pueden apoyar. Y tú, quizás tu lama primario no esté disponible al 100%. Yeah, that was beautiful. Eso fue hermoso, se escuchó hermoso, Isatín. Geshe Michael has, Geshe Michael, he says él 200,000 dice students, que tiene 200,000 estudiantes. right? So he might have, Quizás he has probably about, I tenga don't know, 100 or so people that are probably cerca de close 100 students. personas que quizás sean sus alumnos Yes, más Anastasia, cercanos. perfect. Make a PMC. Sí, Prepare Anastasia, your perfecto. Haz una presentation of your presentación. mental afflictions. Y 8 ahora minutes. ahí, What's precisamente, the core message? desplaza ahí tus Feet, 8 body, and clothes. minutos de What's the primary aflicciones. story you're going to ¿Cuál es tell? la historia That principal que vas a exhibits contar? why your mental Y dices, afflictions are ¿por qué most tienes important esas mental aflicciones afflictions in the world? mentales? Son las más importantes del mundo. Perfect. But we need those relationships because our Necesitamos esas primary lamas relaciones may not porque always be nuestros available. lamas primarios quizás no Geshe siempre Michael is estén not disponibles. available Geshe Michael no for está disponible my 8-minute mental para affliction mis 8 minutos de PMC. aflicciones mentales Not, de he doesn't síndrome want it. He doesn't have premenstrual. time for it, right? Él no tiene el tiempo para I had the eso. cool karma that I got 20 minutes Tengo with este him the karma other que day tuve because 20 someone didn't minutos el show up otro to día their porque meeting. alguien no llegó allí para su reunión. That was great, right? Eso fue genial. Unplanned, right? Y no 20 estuvo minutes, I got planeado. 1 20 minute. minutos. Tuve 20 minutos. And he guided the conversation. I Y didn't él get to fue el talk que about inició what I wanted la to talk about. He talked about conversación. what he Él wanted, habló de lo que él quería hablar. right? And so then I was like, but I carry a list of, like, I have a Siempre checklist of traigo una things I'm lista, like, I como que want to si talk traigo about. una lista de cosas que And debo normally hablar. I Y ask normalmente those questions hago in esa my pregunta meditation and durante look mi for the answer meditación y first, luego busco la respiración también. right? Does he answer Busco me la in class respuesta también. most of the time? Pero él me da las respuestas en clase la mayor A parte del teacher can tiempo. answer Un more maestro questions puede in responder class más than they preguntas en can clase individually, que de una manera individual. right? If you can say the same thing Si puedes once decir to lo mismo una 77 vez people, a you don't have to say 77 it personas, 77 entonces times, no lo and tienes that's que decir efficient. 77 veces. Eso es bastante And eficiente of ya. course, it feels Y por like supuesto se siente algo como impersonal. de manera impersonal. It feels like Se siente
distance, right? Distante. But that's not what's going on. Pero eso no es lo que está You just sucediendo. need to shift your seeds around it. Simplemente tienes que So today, girar tus semillas. I wanted to- Entonces, I'm- hoy there's an idea that I hay una had idea que he that I tenido think would be a great que me gustaría y creo que sería algo introduction and sort of como una review gran of introducción, como un repaso the Lojong. de It's something Lojong. that could give you something Es algo que deeper to les think puede about dar for algo más yourself. profundo en qué pensar And possibly some y posiblemente some seeds for some future algunas practices. semillas para algunas prácticas futuras. And what I want to basically Básicamente, there's 5 categories hay of, 5 categorías, let's say, emotions, digamos que de emociones. all right? And there's different, I don't know, I guess how to say it. There's different ways that you Y hay can, distintas if you maneras. purify these Si general 5 purificas estas, categories, precisamente like estas you're 5 basically categorías, purifying your house, básicamente like your estás parts of purificando you. tus And hips, I've been thinking a tus... lot Ah, of how to navigate this, y estoy pensando en cómo navegar esto in my own practice. en mi Like, what are propia the things that práctica. hold me back, ¿Qué es aquello que me detiene? and Son los 5 agregados, disculpen, se me fue la generally the palabra. things that are the obstacles that Generalmente, hold me back or that get in los my way obstáculos que me detienen y se boil ponen down en mi to certain camino types of fears, son como ciertos like miedos, fears that arise. miedos que Well, surgen. yes, I know how to do the Sí, thing. sé cómo hacer esto. I know how to do the 4 steps. I know Sé how to cómo do the hacer 4 los 4 practices. I pasos, know sé how cómo to hacer do los 4 poderes, Tonglen. I know how sé to cómo do hacer this. I Tonglen, know how to do sé the cómo hacer practices. I've esto, been doing sé them cómo for, hacer prácticas. Lo he estado high haciendo percentage of por my life. un alto porcentaje de mi vida. I know how to do that, right? Sé cómo hacerlas. I know how to analyze seeds. I know how to Sé look cómo at things. analizar las I wonder where semillas. that's coming from. Sé cómo mirar las cosas. Me Why do I have pregunto, to ¿de see dónde it? viene? ¿Por qué tengo que ver eso? Right. And then when you get stuck, Y luego, right, cuando te quedas what happens atorado, is we start getting lo que stuck. sucede es que nos quedamos Oh, I'm such atorados. I'm a Dices, bodhisattva. I do my bodhisattva vows. I keep all those things. soy un bodhisattva, mantengo todos mis votos, cuido de las personas, hago todas esas cosas. Right. And then you still get stuck. Y luego And you're like, empiezas aún a what the hell sentir am I que sigues stuck about? atorado y dices, ¿en qué estoy precisamente atorado? Right. And there's Y hay 5 there's 5 primary fears, miedos principales okay, that come up in patterns. que surgen precisamente en patrones. And if anybody knows the 5 Y Buddha si alguien families, conoce, the 5 Buddha families, precisamente los 5 I'm not familias de pulling los this Budas out of están my basadas en esas. side here. Así que esto no me lo estoy sacando de la manga a propósito. And so each of those, Y cada like, una I'm calling it like the de 5 ellas great fears. les estoy llamando los 5 Like, grandes what are the miedos. 5 fears that ¿Cuáles hold son us los back? 5 miedos And que I nos thought about this detienen? because we're doing Y lo Lojong, pensé right? porque estamos haciendo el Lojong. Like, we have the freedom from the 4 Tenemos attachments, precisamente which la is actually libertad one de of my los 4 favorites. apegos, que realmente es uno de mis What else do we have favoritos. here? We ¿Qué have más tenemos aquí? there's the compendium of text. What else do we, what Tenemos are el some of the other compendio aquí en names los we have, textos. right? Free from the chains of attachment, right? Liberarnos del cambio de los But I really apegos. like that name of like Pero me gusta ese nombre. freedom, La libertad. attachment to the freedom. What is it called? ¿Cómo era? ¿Cómo I era? just ¿Cómo said se it out llamaba? loud and I Lo can't acabo remember. de decir. Freedom from the 4 attachments. La libertad de los 4 apegos. Right. The 7-point practice, right? There's all these La different práctica de ones. los 7 puntos. So I like this one where it's like So me gusta esta. the 5 great fears. Like, what are Los those 5 5 grandes great temores. ¿Cuáles son obstacles? esos 5 grandes Emotional obstáculos? fears. The things that keep Los you obstáculos in emocionales que te planting mantienen bad seeds, en sembrar malas that keep you semillas. planting Lo que te hace the wrong, sembrar you're going in the wrong direction la dirección equivocada. and you don't even know it. Y ni siquiera Like, lo that's the cool sabes. part. Y eso es la parte genial. You don't even know that you're doing it.
Ni siquiera sabes que lo estás haciendo. And so it's kind of like a Y es algo así como que, subtle, de it's like an repente, allergy. It's como like una pollen in alergia, the air. You como know, un polen en el you can't aire. see it, you can't No lo smell it, puedes ver, no lo puedes oler, but then like 2 or 3 days later, you pero sneeze 2 o it, 3 días and you don't después know estás why. estornudando y no sabes el por qué. You know, it's the same thing. Like we have Es lo these mismo. fears within us. We Tenemos don't estos even, miedos en they're nosotros so part of us. y son And then una in parte some de way, we nosotros. don't Y luego de even, cierta forma we're almost numb to it ni siquiera parece como si estuviéramos because it's precisamente just like, oh, that's just how it is. adormecidos con eso. Or we're just like, oh, whatever, I'm just going to keep going. Y decimos simplemente lo que sea, continuaré You avanzando. know, so that's the, if we can identify what those Si things podemos are in identificar ourselves, cuáles son esas cosas nosotros then mismos, maybe our Lojong practice can be entonces even quizás more nuestra powerful práctica de because then Lojong we can quizás pueda ser identify mucho them más in other poderoso people, porque las podemos identificar también en otras personas. right? Immediately, when I was thinking about Inmediatamente this estaba pensando en esto and recognizing y el reconocerlo. how ingrained these fears are in ¿Qué tan enraizados just in my tenemos daily estos experience, in sentimientos my decision simplemente en making, mi experiencia diaria? the way I respond to people, the way La I manera en que or respondo don't a las respond, personas. or I'm not going to say something, or I am O going to no say voy a something, decir or I'm algo, gonna o sí voy a decir dance algo, around it, or o simplemente voy you a know, bailar. like it's wrong worldview. It's Este wrong es una thinking visión del mundo equivocada. to not say something El because no you're decir afraid of the algo porque response you're gonna tienes get. miedo de la respuesta que The recibirás. response that you get has La nothing to do with respuesta que what tú you said, recibes no tiene nada que ver con lo que has dicho. right? Like that difficult conversation with Esa your partner, conversación difícil que bringing up tuviste your deepest fears, or that en sacar tus difficult temores más thing that you profundos need, o you know, to aquello que talk to your necesitas boss about, para poder hablar con tu jefe al respecto, or even to admit to yourself, o like imposible admitirte a ti mismo. the reaction you get, the La fear reacción that que you have obtienes, ese of the miedo que tienes response de la respuesta, is wrong thinking. es pensar de una Like manera equivocada. you don't know what you're going to get, No sabes qué vas a obtener. right? And so the fears overwhelm us and Entonces, they keep us, precisamente los miedos nos sobrellevan, nos abruman, they keep us from reaching our full potential. And nos if we can limitan a purify alcanzar each of nuestro those 5 potencial. groupings of the fears, Y of these podemos fears, precisamente agruparlo esto en esos then, grupos de miedos. right? Entonces, Imagine what it'd be like to be free of imagínate that, cómo sería estar liberado de eso, like free from those 5 fears. libre de esos 5 miedos. All right, so here's the first one. Aquí está el first one primero. is interesting. It's the El primero es fear muy that comes interesante. from Es misunderstanding un sentimiento que appearances, viene de malinterpretar las apariencias. the fear to see things clearly, El miedo right? de ver We all las talk cosas about con wanting to see claridad. vacunas directly, Todos hablamos de ver but la do we vacuidad really want to see the directamente, way things pero really are, ¿realmente queremos ver las cosas como realmente son? right? It's like a fear of also being seen. Es como un miedo de ser visto. Right? The fear that arises El miedo que surge if someone knows the true si meaning. alguien sabe el verdadero significado. Okay. And that's an interesting little play on or observation Y hay una about observación acerca the fear of understanding appearances. It's also del fear of el miedo misunderstanding de malinterpretar las your apariencias, being sino también de misunderstood by other tú people. de estar siendo malinterpretado por otra persona. Like the fear of being Como el seen. miedo de ser visto. Like being seen for El ser the visto hot mess that you truly por are ese underneath this desastre que realmente facade eres that you create. detrás de esa máscara que has creado. That's just one way that Esa that's es just una one way. manera. Esa es simplemente una manera.
Si las personas conocieran el verdadero yo, right, no les agradaría, no me amarían. right? So then we contort ourselves to Entonces, behave in certain podemos ways llevarnos nosotros a comportarnos de ciertas to create maneras an appearance that we para think crear that una other people will like, apariencia que pensamos que a otras personas les agradará. right? And it's deep. It's a Y deep, es deep fear, profundo, right? es un miedo I muy, need muy to behave profundo. in a certain Necesito way comportarme de tal manera for this other person para esa otra because persona. we're in a Y relationship, porque because estamos en that's how una we're supposed to relación, be. porque así es como se supone que debe de ser. I'm not talking about No estoy hablando devotional service to your de un partner. servicio devocional talking hacia tu about pareja, no estoy hablando al respecto de eso. I'm not talking about that. That's different. Es distinto. It's different feeling. I'm talking Es about un the sentimiento feeling of distinto. fear. Estoy hablando de ese sentimiento del miedo. I'm talking about the feeling that Hablo del sentimiento I have de to be something. I have to tengo que appear ser different. o aparecer ser alguien más diferente. I can't be me. No puedo ser yo. Like, right. Right, and then there's the fear of Y not luego being está ese seen, which is the sentimiento de no fourth ser one. visto, que es They won't precisamente see me una for who I truly am. correlación. They No me can't ven por quien possibly know who realmente I soy. am. No pueden realmente saber quién soy. Right, and it's deeply embedded in us. Y está totalmente, ahora sí que enraizado en nosotros. Right, and there's a misunderstanding Y in hay this un fear as well. malentendimiento en There's este a miedo misunderstanding that también. if I see Hay un things as malentendimiento, es que empty, si veo las life cosas si will están not have any vacías, la meaning. vida no tendrá ningún sentido. Right, and we know, Y like, we sabemos, can say the words. podemos We can decir say las the words. palabras, podemos We decir, can say it is not true that no there es is a verdad fixed me or que mine, existe precisamente right? algo que se ha arreglado I'm not en mí o anything en la else but mente. No soy a algo mental más que projection proyecciones mentales that's forced upon me by my que son forzadas en past mí karma. por mi karma pasado. But that doesn't change the depth of the Pero fear. eso no cambia To precisamente me, lo it's profundo never de ese changed it. miedo. It doesn't Para mí no address, lo cambia. I mean, logically it addresses it. Lógicamente lo But aborda. when that fear comes up, Pero cuando forget ese it. Like, miedo it surge, gets, olvídate. it gets overwhelming. It's overpowering. Se pone algo abrumador y We're te not going to come up sobrelleva. with all the answers yet. No vamos a tener Like, aún todas las today's class is respuestas. La clase de hoy es más bien descriptive. These are the descriptiva. fears. And what I'd Estos like son you los to miedos y do lo que quiero que hagan is like to think about it. Like, es que think about piensen it, al respecto, and maybe in piensen. our Telegram group Quizás en or nuestros grupos de maybe in your Telegram, de Vietnam WhatsApp group, o en sus grupos de WhatsApp, maybe you can talk about it. quizás Like, pueden hablar al what are the respecto. seeds to ¿Cuáles son overcome las semillas para these sobrellevar fears? estos Like, miedos? if you had the fear of Si tú being tienes seen el for who miedo you de really ser are, visto por quien or realmente the eres, corollary, the fear of o not la being seen for correlación who de you no are, ser visto por quien realmente eres. right? And I really believe Realmente, y that realmente to creo really get at the emptiness of the que al self, llegar a la vacuidad, para poder llegar a la vacuidad del ser, that desire and wish to ese be seen deseo en el cual and ser fully seen and visto, fully totalmente understood visto y completamente comprendido, is a pathway to that, es un camino hacia ello. right? If you're hiding some part Si of estás yourself, ocultando alguna how parte de can you ti, entonces, deconstruct it? ¿cómo puedes deconstruirlo? Can't, because you're hiding it. No puedes porque lo You're hiding estás it from yourself, escondiendo, lo estás escondiendo de in a ti way. mismo, de cierta forma. See? But yeah, so maybe in those Entonces, groups, quizás en esos someone could take grupos, these 5, alguien make a puede list of tomar everything I say, estas 5 y hacer una post lista de lo them, que yo digo, que and los then you pueda can discuss publicar it. y Maybe luego you could pueden create discutir some en ellas. images. Quizás pueden crear algunas imágenes. Maybe you could create your own Quizás mojo puedas around crear it. tu Like, propio what can you lojong. do ¿Qué es lo que tú to haces counteract those seeds? que puede And more contrarrestar esas importantly, semillas? Y lo más recognize that importante, fear in other reconocer people, que ese miedo también existe en otras personas, because we all have it. porque It todos wouldn't lo be the 5 tenemos. great fears if we didn't all have No it. serían los grandes 5 miedos si no todos lo tuviéramos.
You know, and when this fear Y dissolves, cuando este miedo is that desaparece, you know that all appearances ya sabes que arise todas las apariencias que and surgen vanish, right? y se They desvanecen, arise and dissolve. Like surgen there's y se no disuelven. stain in those. No They're hay just ya manchas arising. en ellas, simplemente son cosas que surgen. All those images are Todas esas arising and imágenes falling away. simplemente There's surgen nothing y se to hide. There desvanecen. No hay never was nada que anything to hide, esconder, nunca hubo nada que esconder. right? And how the hell are you ¿Y going to cómo become a rayos es que Buddha vas a who emanates convertirte to en un all other Buda que beings emana a if you todos los can't even seres si ni emanate to siquiera yourself? puedes emanarte a ti mismo? Well, that was a weird thing that Bueno, came out of my mouth. Anastasia, eso fue algo write that down. extraño que salió de mi mente. Anastasia, apunta eso, por favor. Okay. If you can't understand how Si you're no puedes emanating to entender yourself, how cómo te can you estás emanate emanando to other hacia ti people and mismo, really ¿cómo take care of puedes them? emanar hacia los demás para poder cuidar de ellos? Recognize these Tienes que fears and doubts. reconocer que estos miedos, reconoce estos miedos Okay, en todo. next one. La siguiente. This Este fear is este based miedo in está basado a fear of en there un actually miedo isn't a self. de The que fear of no realmente self, no hay un Duckman. yo. Like a fear that Un miedo nothing is real. de que nada es real. Right? And if you're honest with Y si yourself, eres sincero contigo mismo, as much as you might hold on to self-existence, por más que quieras ahora sí sujetarte a la autoexistencia, this other fear of este otro miedo that everything is meaningless, de que that todo nothing is no real. tiene sentido y que nada es real. And more specifically, Y this más is irrelevant. If I específicamente, disappear, dice, si me desaparezco, what's left? ¿qué es lo que queda? What remains? ¿Qué queda? ¿Qué permanece? Right. And I think this is a normal thing. Y Like creo que esto es algo it normal. can manifest as a fear of Puede death. manifestarse como precisamente un miedo hacia la Like what muerte. happens to me ¿Qué when I me die? sucede cuando me muera? Like, does the world just blink ¿Acaso out? el mundo Do I just simplemente blink out of existence? ahora sí sale de existencia I o don't yo care how salgo de much you study existencia? No me importa qué ICI-4. tanto has estudiado ICI-4. This fear is so Este miedo ingrained in us, and está tan until you see enraizado happiness en directly, nosotros que hasta que veas la vacuidad directamente, you know, like that fear is going to como still ese be there. miedo va a estar estando allí. You know, so there's a very, very deep, the fear of non-existence, the fear El of miedo de no no-self, existir, el miedo del that the no yo, reality that is here la is gone realidad when I'm gone. que está aquí va a And all desaparecer the cuando ya no attachments esté. that come Y up todos los apegos que surgen around that. o alrededor de ello, Like watch, so I'm going to go through all 5 of these, but voy a ir a watch través de estos other 5, people. pero simplemente observa a las otras If you can't look at personas. yourself, Si no te then puedes watch mirar a other ti people. mismo, observa a otras Go to a personas. cafe, go to a Peachtree Entra a un Cafe café, Tim ve al after this Peachtree class, Café después de esta clase, Tim, and ask yourself y these 5 pregúntate a ti questions, mismo estas 5 preguntas. right? And you can see it in Y people's puedes eyes, verlo en los ojos de las personas. right? You'll see one of these, I promise. Verás una de estas, se los prometo. And I think that's the essence of Y Lojong, creo que esa es la esencia de Lojong. right? Despite the fear that you have, you're going to go help other people. Indistintamente del miedo que tú tienes, vas a salir a ayudar a los demás. You know, so like the opposite side of Lo this one, lado opuesto de esta es you know, is that the wisdom of ultimate la love, sabiduría de when la you touch it, sabiduría insuperable. is the Cuando se world toca, has si es que pure el mundo happiness. tiene You know, it's una free pureza de from vacuidad y está it's libre free from the appearances de that las come against you, apariencias que vienen hacia nosotros and it has boundless potential, y que tiene un potencial ilimitado. right? But you could say those words, Pero puedes decir and esas I know you all palabras. do. Y sé que Good. todos ustedes lo hacen y son buenos en ello.
Pero ¿qué sucede cuando ese miedo te sobrepasa? Cuando estás tú solo en tu habitación y nadie te mira, ¿qué pensamientos suceden en tu mente? You'll find this, I promise. Se los Well, I prometo, hope los so. encontrarán. Bueno, espero que las encuentren. In a particular clarity, when you Con purify una, this fear is that con una nothing was particular ever claridad, separate cuando to tú begin with. purificas este miedo, Right? nada Fear estaba has this separado de quality esto. of being El miedo tiene esta separate, cualidad de ser separating separado you o que te está separando from others. de los demás. And once you purify this Y una one, vez que then that purificas separation esa separación, shifts. cambia. All right, third one. Bueno, la tercera, The third great fear. el tercer gran miedo, The fear of losing something. el miedo de perder algo, The fear of not being good el enough. miedo de no ser lo suficiente Or the fear of not o el having. miedo de no tener suficiente. Right. And this is a particularly nasty one. Y este es un poco Like the fear curioso, como el miedo of, de, right, walking around feeling like you're not good de enough, that you're not caminando worthy. y sentir que no vales la Be pena. rooted in pride. It's one way. Eso puede ser en algo orgulloso, eso es una manera de manifestarse. If you think, Si tú piensas, if I were equal to every si yo being, fuera igual a todos then I'll los just be seres, small. simplemente sería pequeño. I won't be good enough. No I seré lo won't have the suficientemente skills. I bueno, won't no have tendré the las love. habilidades, el amor. People won't love me. Las personas no me amarán. I'm not worthy. No I'm not valgo worthy la to pena. receive. No soy I'm not merecedor para worthy. recibir. No soy merecedor. Oh, there's always someone better than me. Siempre hay alguien mejor que yo. This could be abandonment. I didn't think about Esto that. podría ser abandono. No había pensado en ello. Who's abandoning who, though? ¿Quién está abandonando a quién? Sarah's like, I don't know. Sarah Let's dice, not go there yet. no vayamos hacia allá. Aún no. Right. So, right. It's like that you would fear that you won't have Tendrías enough. ese miedo que no vas a tener suficiente. You won't get enough. No tendrás lo Right? I won't suficiente. get enough love. No I tendré won't get suficiente enough amor. care. No tendré They're suficiente cuidado. all deeply related to Todos each other, right? están These are just relacionados unos categories. con They're los otros. overlapped, Estos son right? They kind of simplemente categorías y se entrelazan. nefariously interfere Están with each ahora other too. sí, So de una you could manera find them in interfieren each unos, other, los like pueden in encontrarse relationship unos en with los those. otros y su relación entre ellos, por supuesto. So one of the things is like if Una you de las say, cosas que puedes decir es, this idea that all esta beings are idea de que equal, todos right? los seres How are they son all equal? iguales, They're ¿cómo all es que son equal because iguales? they, we're all So- coming, they're all porque coming from something, todos vienen de semillas. right? They all have emptiness, Todos tienen vacuidad. right? We all have certain, Todos we all have tenemos these fears, we have all these estos things. miedos, tenemos todos. But this particular fear Pero goes, este if I'm miedo en equal to particular, everybody else, si I yo won't have soy enough. igual a todos los demás, no tendré lo suficiente. And then you do all the Y things luego haces todas to esas be enough, cosas para ser lo suficiente. right? Maybe you get a certain kind of pride. Quizás tienes algún tipo Maybe de you're orgullo. willing to hurt Quizás others estás so you can dispuesto en get there lastimar a los first. demás para poder llegar ahí primero. Like, I saw it at the pool yesterday. Lo vi ayer en la alberca. I was there with a friend of mine Estaba allí con uno de who's mis amigos in the middle of a divorce, que está en la and, mitad de un divorcio, just supporting and listening. simplemente apoyándolo y escuchándolo. And all these,
Y todas esas muchachas jóvenes estaban ahí, simplemente en la misma área. Ahí estaban en la misma área. Y había una como serie de competencia entre ellas. Casi como si cada una estaba intentando ganar la más atención de las personas que no estaban en ese grupo. Había como una postura que estaba sucediendo. Ya era extraño y las estaba observando. Primero, era muy raro, ahora que lo pienso. Soy yo y 3 otras mujeres ayudando a nuestro amigo que se está divorciando. Luego esas otras 5 mujeres llegan ahí y yo soy el único hombre, es lo curioso. Es curioso, estoy dando este ejemplo y lo estoy procesando en qué es lo que está sucediendo. Y estas otras 5 mujeres que llegaron, quizás, bueno, no importa, pero había esta extraña energía de esas 5. Parecía como que se estaban precisamente postulando en quién era la más popular. Y estaban como la manera en que se movían. ¿Quién es la más hermosa? Como grupo, yo decía, ¿cómo es que decides? Si estabas por tomar una decisión, ¿quién es la más bella? En esa competencia, y decía, eso no tiene ningún sentido. Simplemente era este momento fascinante en que no estaban viendo su propia belleza de manera individual. Individualmente no estaban viendo lo bellas que ellas eran. Simplemente estaban compitiendo una contra la otra para ser la mejor. Tan curioso. Bueno, pues esto es lo que hacemos de una manera subconsciente. Entonces, estos versos nos están dando a entender que las 5 pueden obtener lo que quieren, no necesitan ser la mejor. Y luego digo, estaba precisamente rodeado por 8 daquinis. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Simplemente fascinante. Ahora que lo pienso. Entonces, básicamente, cuando purificas todo esto, encuentras la verdad. Y la verdad es que nadie está más arriba o más abajo. El ser la persona más popular o la más hermosa o la más inteligente o la más exitosa, mira, esas cosas no duran. Lo que definimos como belleza, entre más grande y mayor te haces, más se afloja tu piel. Lo siento. Puedes ponerte tanta crema como puedes en tu cara, tu rostro, y aún así se te vas a arrugar. Y aún así no te tienes que enojar, porque podrías ser la persona más enojón y comprar precisamente la crema más cara, la crema facial más cara, y aún así no funciona porque siempre estás de molesto, enojado. Puedes comprar tu botella de crema facial de $200 y aún así no funciona. Pero al final, todos somos iguales, somos equitativos, pero hay un miedo que no tendré lo suficiente. La cuarta. Esta es una buena. El miedo a la intimidad. El miedo de tener precisamente deseo o el de estar sobrellevado por tus propias emociones. Right. And this is an interesting
fear that comes up, Ese es un miedo curioso que surge. like fear of being close to El someone, miedo de acercarte a alguien, de the ser fear of cercano a alguien, having emotion, el tener fear of emociones, caring, el miedo fear de of que te loving, importe, el miedo de amar. right? And then the other Y, flips, the corollary to this y is las also, correlaciones a esto if I love también. too much, Si I'll es lose que amo myself. demasiado, me voy a perder a mí mismo. Right? I've heard this one He frequently. escuchado I'm esto afraid that if I love too frecuente. big, I won't have Si it amo anymore, mucho, quizás no which me is ame a absurd, mí, of course. que es absurdo, por supuesto. But Pero if the loving too big Pero si el amar mucho is rooted in está enraizado attachment or rooted in en any of the apego other fears, o en alguno de right? los otros miedos, I love them so much that los I'm amo willing tanto to que estoy dispuesto sacrifice a myself, sacrificarme a mí mismo. right? I'm willing to Estoy contort dispuesto, myself into a person that I'm ahora not, sí, so en I can still love them, which is a fear confortarme en of esa losing persona the en la love que that you're puedo getting from aún them. así It amarlos has nothing to y do en with the ese love miedo that en you el que no have puedo for them. obtener de ellos. Y no tiene nada que ver con ese Right? amor hacia ellos, But it's a fear of pero es un miedo authentic vulnerability, de una fear auténtica of intimacy, vulnerabilidad, fear of un being miedo de seen. Like it's actually very precisamente similar, de but it's a little intimidad. bit different. The first one is about the Buddha of El appearances. primero es precisamente This acerca one de is las about apariencias y la discernment. siguiente es precisamente acerca del el discernimiento de la So loving might be sabiduría. rejected. Si amas, quizás pueda ser rechazado. Love cannot create El amor rejection. no puede crear el rechazo. Karmically, that makes no sense. Kármicamente no But tiene sentido, it doesn't pero matter. That's how we feel sí about it. importa y así es Right? precisamente The whole point is como the lo whole point of sentimos. Lojong, in my humble El punto de opinion, Lojong, is en mi opinión muy to get honest with humilde, the absurdity es of our precisamente ser experience. sincero con las cosas absurdas de nuestra If experiencia. I love, I Si might be amo, rejected. So it's quizás better me not to love. rechacen, así que es mejor Is it no better to amar. like hide Es in your house mejor by yourself? esconder en mi Is it casa better yo not to solo. express Es mejor your no care for other expresar people que me importan las or your personas desires o tus or your deseos wishes? o tus Yeah, that's better. pasiones. Where does that lead? ¿A dónde te conduce eso? That just leads to more loneliness and Eso te separation. lleva a más soledad y más separación. You know, in loving of others, and it's El also amar a los related, demás correlated, también está related to loving yourself. relacionado con There's el amarte a ti nothing mismo. wrong with you. No tienes tú nada Nothing malo. wrong with your desires. No pasa nada malo con tus deseos. There's nothing wrong with the things that you want. No pasa nada con las cosas que quieres. In parentheses, as long as En you're not hurting paréntesis, others. mientras no estés lastimando a los demás. With that, you know, this is the universe I'm working in when I say that. You know, but what happens when your desire ¿Qué does hurt sucede cuando someone? tus deseos precisamente lastiman a alguien más? Right, and that's where, you know, that's where all these fears come. Y ahí es donde vienen todos estos miedos. Right, like the fear of vulnerability, Como el the miedo fear of being precisamente de seen, all these things vulnerabilidad, together. de ser visto y todas estas cosas juntas. Loving yourself. El amarte a ti Love mismo. yourself for who you are. Ámate a ti mismo por quien eres. Right? There's something for everybody in the world. Hay algo para todo mundo en el mundo. There's 8 billion of us. No te There's at least preocupes, hay someone 8 else that wants billones the de same thing you want. nosotros. Statistically speaking, Estadísticamente, gotta go find them. That's why the internet. que al menos hay una persona que quiere lo mismo que tú quieres. Por eso es que el Internet es tan genial. You know, but really, it's Pero realmente there's these deeper fears, right? hay estos miedos And then internos. on the other side of Y por all el otro this, lado de todo is, esto, you know, when you only communicate, cuando like solamente the comunicas purification side of this, you only el lado de communicate through the purificador de truth of esto, love. simplemente lo comunicas a través del amor, de la verdad de ese amor. You know, through the wisdom A través de la that comes from sabiduría que insight, viene from your meditation, from de your understanding tu of emptiness. interiorización I am acerca de esa limitless in my meditación. ability to create Estoy that perfect limitado reality. en mi habilidad para crear ese mundo, esa perfecta realidad. Right? But these fears hold us Pero back. estos miedos nos detienen.
Like, imagine having the bliss of an Imagínate open-hearted love, que tienes esa you know, bendición de connection un without clinging, corazón abierto, de esa conexión, appreciation without la ownership. apreciación precisamente sin Like, pertenencia, each being's beauty que cada is unique and it's belleza not de mine cada to ser es possess. singular y no es mía You know, para may all poseer. beings taste the bliss Que of love todos los without seres fear. precisamente prueben esa How beautiful bendición is del that? amor sin ningún miedo. Last one, Y la última, and then we're going to have a Q&A. y lo haremos una sesión de preguntas y This respuestas. is the fear of Este es failure, el miedo del fracaso, the fear of acting, the el miedo fear of de making actuar, mistakes. de hacer errores o cometer errores más bien. Right? If I try, I may Si not intento, succeed. quizás no lo pueda lograr, que no tenga éxito. Right? And this is deeply built into a lot of Y us. esto está precisamente muy arraigado en muchos de Right? Yoda nosotros. says there is no try. Yoda You dice were que him. no hay There is no try. ningún intento, no hay Right? ningún You don't intento. try. Si no lo You know, intentas, that's the thing is people don't try. eso es lo que pasa. Las personas no lo Right? intentan Because you're just not porque trying is just simplemente no essentially not estás doing. intentando. Esencialmente, el no intentarlo es no hacerlo. Right? Because we're afraid of the Porque results. nos da miedo de los We're afraid resultados. of Tenemos miedo what would happen if you en qué tried. sucedería si lo intentamos. What if you just tried to Que have si that uncomfortable simplemente lo conversation? intentas y es una You just did it. conversación incómoda. For some reason, Por alguna on my razón, Instagram feed, en mi feed someone de must have sent Instagram, me alguien a debió video haberme of roller enviado coaster un rides. video de una montaña And so rusa. now, like, I watched Y 2 ahora videos of people on roller veo coasters, and now they just dos keep videos de sending me personas en all these videos, right? It's en like, montañas you rusas y know, ahora me mandan the muchos train's going up videos. the hill, right? Cómo está subiendo It's getting higher precisamente and el higher and higher, trenecito, right? va And there's the elevándose, elevándose. anticipation of Y going hay over una the gran edge. anticipación precisamente de caer al vacío. That feeling on a Ese roller coaster, sentimiento en when you una get up to the montaña top rusa, and not desde que wanting to estás go hasta over the arriba edge, y no querer precisamente que se desplace hacia abajo, like there's always that feeling of, oh siempre hay my ese God, I sentimiento, hope the ride breaks espero right now, que rápido ahorita se so descomponga I don't have to experience this. este carrito para que no Right? pueda Actually, it'd be experimentar worse. It's eso. actually Pero worse if sería you peor, had to de get hecho off the sería train and walk peor, down the porque entonces, stairs ¿cómo es in que te bajas de ese what, like, trenecito? I don't know how high up they go. No sé qué tan elevado estén. 50 meters, 70 Quizás meters, 50 metros, 70 metros, right? no lo sé. That would be more terrifying. But Eso sería mucho más terrorífico. the thing is, on a roller coaster, En una you montaña committed to risa, doing it by estás sitting down comprometido and a putting the hacerlo seatbelt. simplemente al sentarte You y didn't commit abrocharte el when you were at the cinturón. top of the No te hill, comprometiste cuando but that's estaba what the ya arriba de experience la feels like, montaña. Eso es como se siente la experiencia. right? It's like when you get on a diving Es board, como precisamente te subes en like a 10-meter platform, en una plataforma de 10 metros, right? And you're standing there looking en, down 10 en un meters, and then of trampolín, course y the water ves y below is vas like abajo que 10 hay como meters as 10 well. So you're metros. looking down Y like luego 50 abajo meters. de esa superficie hay como otros 10 Like, metros de and profundidad. how long do you stand there before Entonces, you ¿qué jump? tanto tiempo te quedas ahí parado antes de que That's brinques? this fear. Es este miedo. Ese es el miedo. How many people have gone up on a 10-meter ¿Cuántas platform personas and se then turned subieron a around una and went back plataforma down the de 10 stairs? metros y luego mejor se dieron media vuelta y bajaron? I did. Yo lo hice. The first time I did, I just was like, La nope, primera can't vez do que lo this. hice, Bye. dije, no lo puedo hacer, adiós. Right? And then I did it again, and then I Y luego stood lo up there volví a for hacer y me paré ahí, quedé 15 parado ahí minutes como 15 minutos before I decided to jump antes off. de decidir tirarme el clavado. What's the difference ¿Cuál es la between jumping diferencia off 15 entre minutes ago and jumping off now? decidir brincar 15 minutos antes o 15 minutos de ahora? ¿Cuál es la diferencia? Hacerlo rápido. Just 15 more minutes of Simplemente panic. 15 minutos más de pánico. Right. The mental torture of those Y la 15 tortura minutes mental de for the esos same 15 damn result. minutos para el mismo Right? resultado. You're in the water. Estás You ya dentro experience del the agua. fall. Estás experimentando ya la caída. You know, that's our fear. Ese es nuestro miedo.
¿Qué tanto tiempo precisamente te esperaste en tener esa conversación incómoda porque pensaste que te ibas a caer? ¿Qué tanto esperaste empezar tu pasión porque pensaste que te ibas a caer? Siempre quise ser un pintor. Entonces, ve a la tienda y compra algo de pinturas y empieza a hacerlo. ¿Por qué esperar otros 10 minutos más? Ay, es que me voy a ver tonto. Claro que se verá tonto la primera vez. Por eso es que se llama una práctica. Quiero ver la vacuidad directamente. Bien, entonces ve y medita. Ah, pero no me gusta la meditación. Por supuesto que no te gusta. La primera vez que lo haces. Y vas a fracasar la primera vez y quizás la segunda y tercera vez también. Y si aún permaneces aquí, lo siento, pero quizás fuiste una persona tántrica elevada y también ahora sí fracasaste, así que supéralo. Amoga Siddhi, simplemente hazlo. En cada paso, simplemente toma un paso. Ahora, por supuesto, es mucho más fácil reírse y decirlo, hazlo. Pero si lo piensas en términos de saltar precisamente la tabla del trampolín, la experiencia es la misma, indistintamente de qué tanto tiempo te tardes, pero no puedes esperar demasiado, no puedes esperar demasiado. Haz las cosas que te hacen feliz ahora, mientras no lastimen a los demás. Haz las cosas que te hacen feliz ahora. Si siempre quisiste aprender a tocar el piano, aprende a tocar el piano. Hay muchos tutoriales en línea. Si quieres pintar, si quieres precisamente esquiar, empezar un negocio, ¿cómo lo haces? Paso a paso, simplemente haz las cosas. Si tomas un paso diario en 6 meses, vas a estar 20 kilómetros más avanzados en el trayecto. Estarás 20 kilómetros más cerca, pero si no tomas un paso, ¿qué sucederá? La tercera ley del karma. Si no haces nada, no pasa nada. Las cosas que nos detienen son el miedo del fracaso. Se puede manifestar en muchas maneras y también se puede manifestar a través del ser, como resentimiento, como competitividad. Estoy celoso de las otras personas porque tienen algo que yo no poseo. Entonces tengo que ir a conseguirlo por mí mismo. No puedo creer que esas personas hicieran eso. Hay muchas personas que otras se quejan de, yo soy mejor que ellos, porque ellos no hacen eso. Simplemente eres un resentido, porque quizás estás celoso o te pones competitivo o algo similar. Pero si tu meta es cuidar a todos los seres, entonces simplemente haces las cosas. Entonces ya no estás compitiendo con los demás. Simplemente ayudas a otros. Entonces obtienes las cosas que deseas. Y luego puedes ver, cuando observas a las otras personas, puedes ver cualquier cosa que hagas para que ellos reduzcan estos 5 miedos. Es como si les estuvieras dando una ofrenda, les estás dando precisamente esa libertad de estos miedos. Y los reto a cada uno de ustedes. Vean a Lojong a través de estos 5 miedos. Dentro de ustedes y también en las personas. Vayan, escríbanlas. Empiezan a crear un acordeón. Estoy seguro que Anastasia va a crear algo muy bonito y lo va a publicar en todos los chats, porque es muy buena para ello. A propósito, por eso es que la práctica de Anastasia es tan buena, porque nos ayuda a todos. ¿Lo entienden? Tomen esos 5 y siéntense en un café. Llámenlo como si fuera su cita.
su cita con Lo Jong. Pidan su té matcha, un expreso o simplemente agua o lo que deseen beber. Y cuando las personas entren, simplemente observen su conversación, observen sus ojos, su lenguaje del cuerpo. Van a ver esos 5. Vean a los empleados. Busquen ese fracaso, el miedo al fracaso. Lo van a encontrar. Simplemente que anteriormente no estaban buscándolo. Preguntas. I know you have burning questions. Since no one, let's see here. Let's go with the first one. How do you apply Bueno, Lo Jong? ¿cómo es que aplicas el Lo Jong como un líder? I would say, well, I mean, Yo diría, I think there's two things about leadership. creo que hay 2 cosas acerca del Even just liderazgo, being a manager of people. incluso al menos hasta ser un One gerente de is you need to have personas. the seeds for it, Una es que necesitas tener las semillas para ello. right? And one of the things about Y una de las cosas if you don't acerca put de a eso, question in the si no public lo chat, I pones will not answer una it. I'm sorry. pregunta This is en a el chat public class. público, esta es una clase pública, lo siento, Sorry, lo siento. no private messages. No Only hay production mensajes messages are privados, allowed to be shared. simplemente ahora sí mensajes de producción son privados. Being a leader El requires ser un you to have the líder seeds to requiere be a que tú leader. tengas las So semillas para one of the ser líder. primary things, which Y is una de las cosas I think, obvious, principales que es that tan people obvia forget, es que las is personas that you have to olvidan, be a good es que follower to be a tienes que good ser leader. alguien que sigas para poder ser un buen líder. You have to follow the Tienes leadership que of others. seguir el liderazgo de otros. So others will follow your Otros leadership. te van a seguir a ti, por supuesto. And it's really, I mean, it's a basic, Y it's eso es basic, lo básico. right? But I think people forget. Pero creo que a las personas se les olvida. You know, they struggle and struggle and struggle. And I'm just Batallan y like, batallan y simplemente, do you have a boss? ¿tienes un jefe? Yes. Are you Sí. doing what that boss is ¿Estás asking you? haciendo lo que te pide ese jefe? Well, not. Well, Bueno, then shut up. no, entonces cállate. Right? The reason people don't do the things La you razón want es them to porque do las is because cosas you que don't do la what your gente boss no asks you. hace lo que tú Period. pides es Right? porque tú no haces lo que Or tu you jefe were te like that in the pida. past or something. O así fuiste So en el first of all pasado. is, Entonces, principalmente you know, es, that's the basics. That's the basic seed. But esa you es la know, look semilla at, principal, pero you know, look if you are a leader, si tú fueres look un at líder, the people you're ve leading. a las They personas a are las your que estás wish-keeping gem, liderando. Ellos son tu gema de los deseos. right? You need them, Los necesitas. right? They are the opportunity Ellos son la for you to oportunidad plant tremendous para que seeds. tú siembres semillas extraordinarias. You know, all the things like Todas las cosas como take the loss. tomar la pérdida. When your team fails, Cuando tu equipo fracasa, it's your fault. es tu culpa. You don't go to your boss and say, No vas con tu jefe "Yeah, y you le dices, know," sí, ¿sabes qué? this is just because this is your question, Anastasia. Es Like, porque I'm esta not es tu like, pregunta, it's like, Anastasia. yeah, you know, that project Sí, didn't sabes work que ese because, proyecto no you know, funcionó Anastasia porque didn't do her job. Anastasia no hizo su trabajo. When someone does that to me, Cuando alguien me I'm hace like, eso, yo digo, I don't care no me what your importa staff member did or lo que didn't hizo do, tu This gente is del your problem, equipo. Ese es tu problema. right? And I don't mean that from a, you know, Y no like, lo quiero honest, decir. like if you're the manager, En it's the serio, si manager's eres el problem, it's not the staff's gerente, problem. You es hire and problema fire your del staff, gerente. that's your fault. Simplemente
despides al But personal. it's more about taking ownership Es más para tomar the precisamente problem. esa pertenencia del problema. Because if your team is Porque failing, si tu it's equipo because está you failed as a fracasando, es manager, porque tú not estás because that fracasando you have como un that one gerente, no son asshole on the ellos. team who Quizás causes tengas a un tonto en el problema, en el equipo que causa problemas. There's always one person on the Siempre hay team una that's persona en el always equipo causing que a problem. It siempre always happens. precisamente está causando problemas. Siempre You know, sucede. and it's usually shifting. Y normalmente está It's cambiando. not usually one person. No They're like, it's like simplemente es one una person for a month, persona. then it's somebody Es else. como una persona distinta cada But mes. it's leadership's problem. Pero If es you el take problema the del problem liderazgo. on, that's Si Lojong. tú continúas con el problema, puedes hacer algo de It's, Lojong. you know, you don't blame somebody else. No You take culpas that a on, alguien más. Lo tomas you tú. know. So the first series of Esa primer serie Lojongs, the de first Lojongs, the first two classes las have primeras really dos great clases, advices, hay unos consejos extraordinarios right? About what to do acerca as a de qué leader. hacer como un I líder. would look at those two. Yo vería a esos dos. Also, look at the fears in your También, people. Like you're miren los cultivating that miedos team. en su gente. Ustedes Look están at the goals cultivando a that esa they gente. have. Vean las metas que tienen. I was in a business Yo meeting where estuve en una junta de negocios donde it's a startup, and the boss de wanted un inicio it el was like a jefe consulting quería, thing, and the era algo boss de wanted consultoría the y el jefe staff to tell quería me que los what is it they empleados me want to dijeron a what is mí their qué era passion, lo what do que they want to do querían, with cuál their era life. su pasión y qué And querían not hacer con one su vida. person mentioned Y ni the una job sola that they had. They persona talked about their mencionó de passion in la life. trabajo So que we wanted tenían, to open hablaron up a de la community center, pasión right? en su And we vida y wanted to querían start a hablar different una type of comunidad leader. del centro. Alguien Also, quería I think iniciar it's the un negocio weirdest distinto. startup I've ever been in. Y dije, And esta no es one's una, talking about the nadie vision. está hablando precisamente de su But negocio. that boss wants Pero to ese support jefe quiere their individual apoyar passions. ahora sí sus pasiones Help those individuales, people individually, ayudar a and then esas your passion personas de una manera will individual. come out. Y Like luego tu better pasión understand. saldrá. Where can you find the recorded classes? ¿Dónde puedes encontrar las clases grabadas? What is the best practice to ¿Cuál es la overcome the mejor second práctica para poder fear? sobrellevar el segundo miedo? ¿Cuál era el segundo miedo? Second fear El was segundo miedo fue the fear of no self. el miedo de no ser, de no ser un yo. There's the most beautiful rainbow Hay out un my hermoso window right arco now. iris ahora mismo. Let's see if I can show it. Vamos viendo a ver si puedo mostrárselos. I don't know if you're going to be able to see it. No sé si podrán observarlo. Can you guys see? I'm not sure if it's ¿Pueden showing. ver? No sé si está realmente No, saliendo. I'm sorry. No, Oh, lo well. siento. Bueno, the Mark Mountain we have to. It's just right here. está justo aquí. Maybe the way to get over that fear is to Quizás understand la manera de sobrellevar ese miedo es the comprender potential of the self. el potencial del ser o del yo. I'm sorry, this is ridiculous. No, we're not going to be able to see it. It's okay. It's meant just for the eyes. And that's the thing about the rainbow body, like the body of Ese es light. el cuerpo that you eventually precisamente part of your arcoíris. paradise body, is that Ese es no tu one can cuerpo de see it. paraíso, que nadie lo puede ver. And that's why you emanate. Por eso es que emanas. Like the paradise body, the Sambhogakaya, is not El cuerpo de it's not paraíso de seen by Samboyakaya others. no puede ser Other visto por Buddhas can see it. otros. Otros budas sí lo pueden ver. So maybe the part of getting over Entonces, the quizás fear la is parte understanding de that the mind sobrellevar ese miedo always es comprender will identify que la with mente something, siempre se va a identificar con algo. right? So, and you can only see that deep in Y meditation. simplemente puedes ver eso en una meditación profunda.
But I think part of the fear of losing the self and the fear of death Pero el miedo de perderte a ti y el miedo de is doing a lot of these la muerte practices. es hacer mucho de estas prácticas. Like Diamond Way practice Las is prácticas del camino del diamante es death transformar the in-between and rebirth, precisamente, ahora transforming sí, that experience. And in fact, el every experience is that. renacimiento en ese Each seed that goes punto off intermedio. is Y cada semilla que se abre, like, think of it from the end point of view. Like the piénselo seed goes como el off, punto it final de stops, vista. there's an Se in-between, and then detiene, there's a hay un starting. intermedio y hay un inicio. Like each moment right now Cada that I'm momento seeing ahora this mismo beautiful que estoy rainbow, viendo este hermoso arco iris, that's so cool, right? Is, you know, it just keeps going, right? Is there a simplemente rainbow there? continúa. Sigue habiendo un 65 arco iris seeds a ahí, second, right? 65 semillas por segundo. Stop, start, Ahora sí, se detiene, inicia, se detiene. right? And eventually that seed is going to wear out for now. Eventualmente esa semilla se va a acabar. If you can work in that space Si puedes trabajar en esa and especie understand how seeds are ripening, that's how y you get over precisamente fear. entiendes cómo es que las semillas están Really madurando, easy, I know. así es una manera en que puedes deshacerte de ese miedo. How does it feel when you ¿Cómo es que actually se conquer siente fear? cuando realmente conquistas el miedo? Liberation. That's Liberación. what it feels like. Así es como se siente. Then you don't worry. There's no Y worry. luego ya no te preocupas. No hay nada de qué preocuparse. When you see emptiness Cuando tú directly, veas one la of the vacuidad mental directamente, afflictions that you las lose reflexiones is, mentales que pierdes or it's a cessation, o esa cesación is doubt in the path. es duda en el camino. That you know that the Dharma is Que true. ya sabes que el You Dharma know es that the verdadero, sabes teachings on emptiness que and las dependence are enseñanzas en la true. vacuidad Perfect. y la The dependencia doubt son disappears. ciertas y todo lo demás desaparece. Imagine what Imagínate it would feel like to cómo not se have that doubt. sentiría el That's no an tener amazing esa meditation, duda. actually. De hecho, esa es una meditación Sit in increíble. meditation Siéntate en la and imagine meditación yourself e being that imagínate ser does not ese have those ser doubts at all. que no tiene ninguna de esas dudas. You know, imagine what it would be like Imagínate cómo sería to be free from those worries. el estar libre precisamente de esas preocupaciones. Freedom from fear. Libertad de ese miedo. Right? There's fear. There's 3 fearlessnesses. Hay So many lists of numbers of things. There's a 3 certain number of miedos. fearlessnesses Hay un cierto that a Buddha has. formas 3, maybe que, 5. de no miedos que tienen los budas. Right. No sé si son 3 o 5, But no me that's acuerdo. the thing is like, Pero eso what es would it que, be like to ¿cómo not have that sería fear? el no tener ese miedo? Try to imagine it. And the Intenten best way to imaginarlo. not have that fear is help other people not La have it. mejor manera de no poseer ese miedo es ayudando a los demás. The family that lost their house is La fine. familia que perdieron So sus that was nice. casas, So there's a question here about, nadie I think this is a good fue question. herido. Like, Hay una muy buena pregunta aquí. it's a lot easier to Es have mucho más compassion towards fácil people tener who are compasión suffering hacia than las people that personas don't que seem están like they're sufriendo suffering. que aquellas personas que parecen no estar sufriendo. Right? They have everything they could possibly Tienen need. todo lo que They posiblemente have everything. quieren. Tienen todo. They don't seem like they're suffering. Parece que no están Which they are, of sufriendo. course. Por supuesto que sí que lo están. But it's a lot easier to help people who Pero es have mucho more más obvious fácil suffering. ayudar a las personas que tienen un sufrimiento más obvio. You know, and at the end of the day, Al final del día, the people that are appearing not to las suffer because they personas que might have aparentan no wealth or they might sufrir have a lot of things, porque quizás they tengan suffer muchas cosas, tremendously when they sufren lose those things. tremendamente cuando pierden esas cosas. The people who have Las money don't like personas to que lose their money. tienen dinero no les gusta perder That's su why dinero. wealth, Por eso es que la riqueza what's the word? Aggregates, collects
Ahora sí, ¿cuál es la people who are palabra? wealthy, and then it Colecciona ends las up personas que collapsing son empires. ricas y luego es que colapsan You esos look at the imperios. history of empires Si ustedes estudian la historia de los because imperios, the wealthy are afraid to lose their money. porque los lose ricos the things temen they perder own. su dinero, perder And las cosas so que poseen. the systems they create to Y los sistemas support que crean themselves para collapse apoyarse a sí because they're not mismos helping those colapsan, people. porque no están Really ayudando good. If you a want to más learn personas. Si tú about quieres this in a very aprender easy way, acerca go read Ray Dalio. de todo esto, He has a vayan a great, leer great book el called Gran Dalio. Hay un gran libro llamado, ¿cómo es que se llama? it's a book called How Countries Go Broke. Cómo los países llegan a la bancarrota. Así es que Or así how se empires llama. end, right? Y cómo es que los imperios It's terminan. just missing a little piece. Nada más nos falta una pequeña parte. All those people are just like Todas esas everybody else. personas son They como todos will los lose demás. what everyone else, they'll lose it. Van a perder todo como todos. What do they say in Francisco? What do they say in Star Como Wars? dice Francisco en The only thing Star the Wars, Sith fears is to lose lo their power, único que el something like Sith that. ahora sí Which teme of course they es do, el poder, right? que They por lose their supuesto power because pierden they su poder consolidate power and take it from porque everybody else, consolidan el and eventually they poder y lose lo it, toman de alguien más right? y So eventualmente lo pierden. working to see people as El equals is the trabajar para ver a most esas amazing way ever. personas I por don't know why it keeps iguales, going. eso es algo increíble. Eso es lo que va a crear precisamente nuestro arco iris por siempre. Like the gift that we can El give regalo is que to podemos treat dar people equally es regardless of what they precisamente have a tratar a or las what they personas don't por have. igual, And indistintamente then de to lo que look at tengan. why you're willing to Y el help ver some por qué people and estás not dispuesto a willing to ayudar a help unas other people. personas y And no that's a kind dispuesto a of ayudar a pride, otras. Ese es un tipo de kind of orgullo, judgment, it's a kind of de jealousy. juicios, de celos. Now you don't have, helping someone who's El poor and ayudar a helping alguien someone que es who's pobre rich y is very ayudar a different. alguien que es rico, hay una gran diferencia. Like your actions will probably be Tus very different. acciones quizás van a The ser rich muy people doesn't need distintas. anything that you have. Hay They personas need que no material necesitan things, algo que tú tienes, cosas materiales, but they still are pero afraid aún to lose así it. tienen miedo And they de probably don't perderlas. understand how they got it in the Y first place. quizás no entiendan de cómo es que lo obtuvieron. So, all right. Bien. Let's see here. What do I want to do here? I want to download this. All right. Okay. Bien. Thank you all very much. Gracias a todos. Muchísimas gracias. These classes are fun. I enjoy Estas them clases son immensely. divertidas, We las don't have enough disfruto time to do muchísimo. it. No We tenemos never el do. suficiente tiempo, But I challenge each of pero you los reto to take all of these a and que really tomen todo apply it. esto Like y que realmente lo apliquen. go to your version of Peachtree Vayan a Cafe su versión de Peachtree and just Café watch people. y simplemente observen a Watch las them. personas. Like look for just watch. Like start taking Simplemente notes. mire, Like how are people tomen suffering? nota. Where are their fears? What do ¿Cuáles they son sus sentimientos? haven't you seen before? ¿Qué es lo que no han visto Right. anteriormente? Take stock of your own fears. Observen sus propios sentimientos y sus propios miedos. That's what's preventing you from realizing. Eso es lo que te está precisamente deteniendo para tener realizaciones. And I hope that my words can help Y espero you que mis get there. palabras los puedan I can't ayudar a do que it lleguen for ahí. you, No lo puedo hacer yo por and ustedes. that's the sad part. I wish I Y esa es could. la parte triste. Me This is the encantaría best poder way that I hacerlo. can. I can try. Y esta es la mejor manera en la que lo puedo intentar. And let's keep going. We have Y so much more to do. continuemos. Tenemos mucho más por ACI hacer. 15. Tenemos we que have hacer a year of ACI 15 review, then y we have a espero que year of tengan un gran dialogue. repaso. Okay. De acuerdo. Anastasia. So, Entonces, do the things. hagan las If you cosas really want to como si realmente quisieran. engage the transformational power of your Ahora sí, consciousness, entrar en ese you have to patrón keep doing it. You transformacional. have to just do it. Tienen que simplemente hacerlo. Take what you learned today and Tomen put lo it que han into aprendido el practice, día de hoy y practiquen. And just try. Y It's not simplemente even trying, inténtenlo. just do. Ni What siquiera if I lo don't know intenten, enough? háganlo. You know enough. Que si no sé lo You know suficiente, enough. claro que sabes lo suficiente.
Y así es como tú construyes esas semillas para poder llegar precisamente a las enseñanzas elevadas, ayudando a otras personas. Por eso es que les digo tanto de los grupos de estudio. No digo las cosas nomás porque sí. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a tomar un pequeño descanso y después vamos a regresar al Lamrim. Sí, por favor, deseense unos a otros bien y digan, despídense unos con otros. Goodbye. Thank you. Feliz día a todo mundo. Muchas gracias, Tim. Un placer como Thank you siempre. so much. Muchas gracias a todos. Gracias a Gracias, todos. Gracias, maestro. Thank you so much. Дякую. Much. Please Thank you stay. so Thank you much. so much for teaching. Please stay, please stay, teacher. please stay. Спасибо огромное. Thank you, team. Thank you. Thank you, teacher.